Hola, buenas tardes, noches, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de algunos temas, pero antes, como hago siempre en mis clases, vamos a hacer un breve repaso de lo que ya habíamos de alguna manera desarrollado y que ustedes tenían aportado como materiales, con esquemas y demás. Bueno, en principio, nosotros habíamos presentado a las ciencias sociales como un campo complejo que tenía como objeto general las sociedades, los pueblos, la humanidad. Y habíamos visto que en los últimos 200 años, si ustedes quieren en algunos casos con mucha mayor antigüedad, se habían desarrollado pensamientos en torno al hombre, de ahí viene lo de ciencias humanas, o en torno a la característica central de los humanos, el espíritu. Entonces se llamó durante un tiempo ciencias del espíritu y modernamente ciencias sociales. Bueno, todas aquellas ciencias que desarrollan como objeto los procesos que conciernen algún aspecto de la convivencia de las sociedades, pueblos, estados, naciones, humanidad, eh, tienen una convivencia de interpenetración, de préstamos conceptuales y de colaboración que en los últimos años ha dado lugar a la necesidad de que se trabaje casi en forma interdisciplinaria. Y que además los que participamos en las ciencias sociales, en algunas de ellas, nunca podamos avanzar en nuestras disciplinas, conceptualmente, sin darnos cuenta que en el fondo estamos tomando prestado una cantidad de categorías, de variables, de definiciones, de perspectivas, que no le corresponden a nuestro desarrollo disciplinario, pero que si no lo tomamos prestado, si no accedemos a esa novedad o desarrollo de otras disciplinas, no podemos terminar de elaborar el objeto sobre el cual estamos posando nuestra mirada. En el caso concreto de la historia, el cambio y la continuidad. Entonces, dicho, este campo complejo, interpenetrado con las sociedades como objeto general, tiene después algunas particularidades, porque cada disciplina que pertenece a este campo es una disciplina particular. De ahí viene lo de disciplinario o interdisciplinario o multidisciplinario. El esquema que ustedes tienen, que yo les di de Micoleto, tiene que ver con un desarrollo de un pensamiento que ustedes habrán visto en Bolio. Está bastante negado porque son, en perspectivas bastante distintas las que desarrollan los intelectuales que ustedes leyeron ahí. Creo que está Dilte y creo que está Foucault, en fin. Muy bien. En el desarrollo que hicimos, dijimos que historia y geografía eran como dos disciplinas coordenadas, que en general presentan el marco de análisis en tiempo y espacio. Tiempo, la historia, cambio de continuidad; espacio, territorialidad y densidad humana del territorio en la contextualización de su espacialidad o en la construcción de su espacialidad. Y dijimos que, bueno, que tiempo y espacio parecen ser las coordenadas para el desarrollo de procesos económicos, por un lado, y políticos, que son, nuevamente, dos de los polos de la misma realidad. La convivencia necesita supervivencia material y una organización asimétrica de jerarquías y poderes, normas, para realizar esta supervivencia. Después dijimos que la humanidad en sí misma es un complejo cultural, evolutivo, y entonces la misma cuestión física de nuestra evolución, biológica diría, más la que hace que como especie nosotros tengamos un epifenómeno que nos distingue, que es el epifenómeno cultural, es decir, somos lo que en realidad produjimos artificialmente sobre lo natural. Eso que produjimos artificialmente sobre lo natural depende de nuestra condición gregaria, del desarrollo de la inteligencia racional, y esa inteligencia racional constituyó en sociedad una acumulación que llamamos cultura, lenguaje,
símbolos, memoria, representación, imaginación, fantasmática. Bien, todo ese esquema, que podríamos decirlo fácilmente, las ideas, las prácticas, los sentimientos y las representaciones forman parte de la cultura. No hay pueblo que esté exento de la cultura. La antropología. Y por otro lado, el desarrollo complejo de las sociedades desde fines del siglo XVIII hasta la fecha dio como resultado el desarrollo de otras disciplinas que empezaron a estudiar elementos no contemplados en la brutalidad en la que convivíamos hasta el siglo XVIII. Esa brutalidad, en muchos aspectos, digamos, tenía que ver con la valoración de la vida o con la valoración de los desarrollos subjetivos. Entonces la psicología penetró la relación entre lo que antes era el alma, la mentalidad, con la conducta. Es decir, quiénes somos es en muchos casos el efecto o la causa de cómo somos en sociedad. Entonces, bueno, la psicología aporta, aunque se la considere o no parte del campo de lo social, aporta una perspectiva central. No hay forma de entender las ciencias sociales sin aportes de la psicología. Y finalmente la sociología, que es una prima hermana de la historia. En muchos casos reemplazó a la historia, sobre todo cuando hacemos investigaciones o leemos de los que investigan en el siglo XX, bien, se viven aplicando a temas que después reconocemos que son puramente históricos. Bien, esas 6 disciplinas, a esas yo le sumé una cantidad de disciplinas que de alguna manera aportan desde el punto de vista de la relación de la geografía con las ciencias físicas, el territorio, el ambiente, la tecnología, el territorio como político, las ciencias jurídicas, las ciencias de la comunicación, las ciencias de la educación. Muy bien. Todo esto, conclusión. Las ciencias sociales tienen una naturaleza compleja. ¿Qué quiere decir compleja en este caso? Se dan en tiempo y espacio, pero uno diría, para estudiarlas tenemos que desagregarlas, tenemos que analizarlas, separar elementos o variables que funcionan en distintas capas. Es decir, aquello que vimos juntos, la organización política para la supervivencia en un tiempo y en un espacio, con una sociedad compleja que depende de una matriz social, con una forma de familia y una forma de instituciones, con un lenguaje y una forma de representación y no sé cuántos niveles de tabú y religiones, etcétera, es un todo. Es decir, actúa sincrónicamente este escenario que yo les planteo separadamente. Ese escenario desagregado nos da la posibilidad de un análisis, pero la realidad se da de consumo en una totalidad. Es decir, la sociedad argentina en la pandemia. Y ahí tenemos los aspectos del tipo que ustedes quieran. ¿Qué produce esta complejidad, esta multiplicidad de variables y a su vez la necesaria desagregación por especificidades? Vamos a estudiar lo económico, vamos a estudiar lo político, está el politólogo, está el economista, está el historiador, está el geógrafo, está el antropólogo, está el sociólogo. Esta fragmentación hace que después tengamos especialidades que hacen que las ciencias sociales se expandan hasta casi su pérdida de reconocimientos para nuestra mirada. Entonces, especificidad, fragmentación de una totalidad, pero dificultad de esa totalidad. No hay una ciencia social global. En el prólogo de Vilar que ustedes leyeron, si ustedes leen la entrelínea, lo que Vilar está diciendo ahí es, Marx apuntó a homologar ciencia social e historia. De hecho, Marx lo que hizo fue decir, el estudio de la historia no puede ser otra cosa que una explicación sociológica de la primacía que la economía tiene en la vida de los hombres. Por lo tanto, economía, historia
y explicación de la formación o estructura de la sociedad, para Marx eran una unidad. Pero Marx partía de que la filosofía lo llevaba a ese lugar, debatiendo acerca de si los hombres eran libres o no de decidir en qué instancia vivían. Con lo cual, además, Pierre Vilar nos está diciendo, no solo Marx fue el gran historiador total, no importa mucho si este contenido de valor lo respetamos tal como dice Vilar, esta es la opinión de Vilar, pero lo que sí es importante, más allá del propio Marx, es esta idea. Es indispensable pensar que sociedad, economía y temporalidad marca algo que en todo caso podemos llamar historicismo. Para Pierre Vilar y para Marx había algo de categórico en la etapa, en la época. Así que parece ser que la historia, desde mucho tiempo atrás, fue de alguna manera la herramienta central para poner en contacto lo que le pasa a la sociedad actual y hasta qué le puede pasar en términos futuros como una especulación política con la estructura devenida, es decir, con la herencia de la sociedad tal como ocurrió o tal como devino y con sus consecuencias produjo este presente. Bien, por lo que estoy diciendo, ustedes están viendo que vamos hacia una complejidad desde el punto de vista disciplinario, más allá de qué autores toquemos. Ahora, esa complejidad se da en una totalidad. Por lo tanto, la totalidad es coherente. Las cosas ocurren y uno las ve ocurridas en un documental. Ahí está, es decir, el ejército alemán y está el Führer suicidándose y está el ejército rojo. Es decir, vemos la Segunda Guerra en sus variantes, su condición trágica, en la hambruna, en la epidemia, en el desplazamiento de masas, en los millones de muertos, en la destrucción de valor, en las catástrofes naturales que provocó y en el diseño de un mundo nuevo. Es decir, esa totalidad se nos presenta de un conocimiento dificultoso. Por lo tanto, una cosa que tenemos que saber es que las ciencias sociales, desde el punto de la epistemología, recuerdan, el conocimiento epistemológico es aquel que tiene como objeto la validez científica de los conocimientos, la validez científica. Logo, estudio, episteme, conocimiento verdadero. El estudio del conocimiento verdadero o del conocimiento científico. Muy bien. Entonces, ¿cómo será ese conocimiento de las ciencias sociales? Ya podemos anticipar que será inacabado. Es decir, las ciencias sociales trabajan sobre formatos, borradores, teorías que nunca llegan a ser legales, nunca llegan a ser ley. Ley sería la condición científica en la cual siempre y en todo lugar ocurre tal cosa. Es decir, si pasa A, siempre B. Bien. Ese conocimiento inacabado está en construcción. Un congreso de ciencias sociales sería bastante complejo. Economistas, politólogos, y paren ahí, economistas marxistas, economistas cristianos, economistas liberales, economistas socialdemócratas, economistas neoliberales, se enfrentan a politólogos de cuño marxista, de cuño postmarxista, de cuño liberal, de cuño socialdemócrata, de cuño autocrático, de cuño social cristiano, escuelas, ¿no? Escuelas, y ponen ahí sus posturas respecto de qué va el mundo. Aquelarre, un aquelarre, no se ponen de acuerdo. Historiadores y geógrafos respecto de cómo se transforman los espacios densos de las megalópolis. Bien, habrá ahí nuevamente geógrafos procapitalistas, reformistas del capitalismo, anticapitalista, en términos de cómo la dinámica
de la energía, de las materias, del uso de los suelos, de la destrucción de la cubierta vegetal, de la producción industrial y sus efectos sobre la atmósfera, la superpoblación, etc. Bien, todas esas condiciones no harán que historiadores y geógrafos se pongan de acuerdo en las mismas variables, las mismas razones o causas que generan ese escenario. Lo peor de todo es que cuando se ponen a dialogar no encuentran tampoco el mismo diccionario, lo que dice Pierre Vilar, no hablan de las mismas categorías. ¿Entienden? Para algunos, los marxistas, las clases sociales son la categoría. Y para otros estudiosos será la nación, o serán los individuos, o para nosotros los estados. Bien, para los economistas, en algunos casos será el flujo del valor de cambio, el flujo financiero, para otros serán los niveles de consumo, para otros serán los niveles de inversión. Pero no nos ponemos de acuerdo. Entonces, nuestros conocimientos sociales van siempre en un carácter provisional, provisorios, más provisorios que otra disciplina, y están incompletos. Estoy siguiendo un poco uno de los esquemas que yo les envié, ¿saben? Para que ustedes no se pierdan. Muy bien. ¿Qué pasa con la historia, digamos, ¿no? En este marco. Bueno, dijimos que la historia es el estudio del cambio y la continuidad. El cambio y la continuidad en una esfera, yo les puse acá, de multiplicidad, escuchen, multiplicidad de actores colectivos, sindicatos, estados, clases sociales, productores, cámaras empresarias, colectivos, en simultaneidad social. Es decir, esos actores colectivos son múltiples, tienen distintos intereses, distintas mecánicas, distintas relaciones de fuerza. Algunos son más fuertes que otros en términos económicos y políticos. Digo, ni hablar el poder que tendrá Moyano y su sindicato contra el, no sé, el representante de la Cámara de Pasteleros de Santa Cruz. Por decirles algo, estoy diciendo una tontería, pero digo, un sindicato muy pequeño. Lo mismo pasará con la Cámara de Aceiteros en la Argentina, fortísima, contra la Cámara de, no sé, de alguna producción menor. Entonces, esas relaciones de fuerza establecen también un marco complejo en la multiplicidad y la simultaneidad social. La historia tiene otros elementos que tienen todas las ciencias sociales, pero en mayor medida, que es la controversialidad. Es decir, debemos entender que el avance de nuestros estudios se da siempre, naturalmente, no extraordinariamente, naturalmente en la multiperspectividad. Multiperspectividad, muchas perspectivas, controversiales, marxistas, antimarxistas, cristianos, anticristianos, liberales, antiliberales, nacionalistas, antinacionalistas. Estas perspectivas, y además las epistemológicas, es decir, los que creen que la empiria juega un factor tal y que la interpretación de la empiria juega un valor cual. Todo ese conjunto de perspectivas puestas a competir sobre la correspondencia, la valoración respecto de una correspondencia de certidumbre o verdad, llamemos así. Verdad es una palabra muy grande en la epistemología, pero digamos, ¿existe la verdad? ¿Cuál verdad? ¿Es posible conocer la verdad de lo que ocurrió? No. Lo que sabemos es que nos podemos acercar a lo que ocurrió como una correspondencia más cercana entre lo que decimos y las fuentes que tenemos de aquella cantidad de hechos ocurridos que registramos. Entonces, vamos a llamarla correspondencia. Esta correspondencia normalmente se la llama plausibilidad. Cuando es inteligible, se la puede difundir
y la mayoría de los que estudian esto lo convalidan con su difusión. Muy bien, controversialidad. Por lo tanto, en historia aprendemos desde la contradicción, es decir, leo un texto y leo al que está diciendo lo contrario a ese texto, o que lo está objetando, o lo está impugnando en parte, por determinadas razones, y da sus argumentos. Bien. Vamos a dejar por acá. A esto que les digo, le tendríamos que agregar un elemento para volver en una entradita próxima, que sería más o menos la siguiente. En la historia, por lo menos hay dos elementos fundamentales como clases primarias. Una en la que vamos a tratar elementos naturales de registros con los que cualquier integrante de cualquier sociedad es histórico. Todos somos históricos. Los seres humanos, los sapiens, somos sociales, somos racionales, somos históricos. Y todos somos religiosos, de alguna manera. Más o menos religiosos, más o menos espirituales. Pero todos sabemos que nos vamos a morir, que somos finitos. Entonces esta proyección de la muerte genera una angustia y una búsqueda de un conocimiento que no siempre es científico, no debe ser lo científico, sino que apunta a la moral, a la ética y al sentido, a una valoración de sentido, de significación existencial. Esto por un lado. Pero somos históricos porque transcurrimos en el tiempo. El tiempo es una medida histórica, no como tiempo físico, 1 año, 2 años, sino como tiempo de conciencia en el cambio y de conciencia en la duración. Esto es medio filosófico, pero históricamente somos seres humanos pensantes porque somos históricos. Porque podemos guardar los recuerdos, ¿entienden? Y estos recuerdos juegan como memoria y olvido. Como memoria y olvido. Y esa memoria y olvido lo que hace es constituir nuestra identidad. Como persona, como grupo, como familia, como sociedad, como nación. Entonces, esto sería una clase en sí misma, un ratito de charla. La cuestión esta que le estoy diciendo en relación a el tema memoria, olvido, construcción o reconstrucción de la memoria, seres históricos, registro personal histórico, biográfico, relato personal de lo ocurrido como historia y finalmente disciplina histórica. La historia, nosotros estamos tratando de ubicarnos en ese nicho, en un nicho de disciplina científica, historia. Esto por un lado. Y la otra pregunta es, nosotros vamos a ser profesores en historia. Entonces, con buen tino se podría preguntar, cuando enseñamos historia, cualquiera, desde la historia antigua, la prehistoria, hasta los días actuales, en cualquier continente, en cualquier sociedad, ¿cuáles son los temas claves? ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué tipo de género de pensamiento, rango de elaboración le estamos pidiendo a nuestros alumnos? ¿Qué ejercicio, qué gimnasia, qué tipo de pensamiento es el histórico? ¿Cuáles son los temas claves de la historia? Estas dos preguntas son las que voy a tratar de abrirles de alguna medida o en alguna medida en los próximos 2 videos. Les mando un abrazo.